Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, y leemos en los primeros versículos, desde el versículo 10, 17, Hechos 17, los primeros versículos que relatan lo que es el ministerio del apóstol Pablo y Silas en Berea, y esos versículos primeros que relatan esta realidad es el versículo 10. Y dice en Hechos de los Apóstoles 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Una de las glorias de nuestra fe evangélica y protestante es lo que llamamos el libre examen, el derecho que le asiste a toda persona de comprobar por sí misma si lo que se le está trayendo, si lo que se le está enseñando es conforme a la palabra de Dios. Y es en esa ocasión tan extraordinaria, la dieta de Worms, en 1521, cuando Lutero, delante de todas las autoridades del imperio sacro-germánico romano, el emperador presente y la jerarquía de la Iglesia Católica de Roma, dijo que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. ¿De dónde viene esa convicción? ¿De dónde viene esa realidad de ser capaz alguien de desafiar a la autoridad religiosa y secular de la época, sino de esa convicción profunda que habitaba en el corazón y en la conciencia de Martín Lutero de la realidad de lo que enseñaban las Sagradas Escrituras y que iba en contra de todas esas tradiciones que habían sido añadidas a la palabra de Dios de una manera desmedida. Y eso es justamente lo que un pasaje como este nos está enseñando. Cuando hablamos del libre examen, no estamos diciendo que es algo que nosotros pensemos que está bien que se pueda realizar. Ciertamente en la época en la que vivimos nosotros, nadie negaría el derecho al libre examen, pero eso se debe precisamente a lo que se enseñó entonces en el siglo XVI, pero que un pasaje como este nos dice que es mucho más antiguo que el siglo XVI. Aquí mismo, en un pasaje como este, vemos cómo el libre examen se ejercía en la Iglesia antigua, y no solamente en la Iglesia antigua, sino en las sinagogas de los mismos judíos. Aquí se nos dice que en contraste con los judíos de Tesalónica, los judíos de la sinagoga de Berea eran mucho más nobles. ¿Cuál es la diferencia entre unos judíos y otros? Estos eran más nobles, dice Lucas, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles porque estuvieron dispuestos a recibir la palabra del apóstol Pablo y de Silas y comprobar por sí mismos si lo que estaban diciendo estaba en armonía con lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Tenéis que recordar que hasta ese momento la única Biblia que tenían era el Antiguo Testamento. Y por tanto, cuando ellos traen la palabra, por parte de Pablo, ellos traen la palabra acerca de Cristo Jesús, que Jesús de Nazaret es el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que iba a ser un Mesías crucificado, pero que había también resucitado de entre los muertos, ellos tenían que comprobar por sí mismos si eso era conforme a lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Por tanto, un pasaje como este, fundamentalmente, lo que nos está enseñando es el derecho al libre examen. Y eso es lo que me gustaría que nos diéramos cuenta de ese privilegio que se nos concede a todos y cada uno de nosotros, y que es la gloria de la fe evangélica. Por eso os animamos a que vosotros traigáis vuestras Biblias. Por eso somos conocidos como el libro del pueblo, porque tenéis que ver por vosotros mismos si aquello que se os está enseñando es conforme a lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que se realizaba también en el Antiguo Testamento. Lo vemos en ese pasaje de Nehemías y otros tantos que podríamos citar. No se trata simplemente de creer la autoridad de alguien porque se le considera eminente o porque simplemente sea alguien que tengamos que respetar. Tenemos que comprobar por nosotros mismos si lo que se nos está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Y si es así, entonces también nosotros formaremos parte de esos nobles, esas personas más nobles que comprueban por sí mismas si esto es así. Y lo primero que quisiera que notarais en un pasaje como este es como ese derecho al libre examen, a él se tienen que acoger todas las personas, todas las personas. Dice que creyeron, en el versículo 12, muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El derecho al libre examen le corresponde a todos, es decir, en un día como este, ¿no? Curioso, hombres y mujeres, ricos y pobres. Toda persona tiene ese derecho, no solamente los prelados de la Iglesia, no solamente las autoridades eclesiásticas tienen el derecho a estudiar o a mirar la Escritura, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos ese derecho. En un día como este me gustaría llamar la atención, como veis tocamos muchos palillos, así nos los permite, si me permitís que lo exprese así, ¿no? La Escritura. Un pasaje como este en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, cuando el apóstol Pablo nos dice qué se tiene que hacer en una iglesia cristiana, dice allí, la mujer aprenda, y el verbo es difícil de traducir al castellano, pero el verbo está en imperativo, es decir, la mujer tiene que aprender. La mujer no es alguien inferior. La mujer tiene que aprender tanto como el hombre la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en este pasaje que cuando llegaron a cabo ese libre examen, creyeron muchas mujeres griegas de distinción. Y es curioso la manera en que Lucas pone esto, ¿no? Dice, creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mujeres primero y después hombres, ¿no? Muchas veces pensamos que la Escritura es siempre de una determinada manera, pero es que no leemos los textos bien. Creyeron, ¿quiénes? Mujeres, dice en primer lugar, griegas de distinción y no pocos hombres. Por tanto, ese derecho asiste a todo ser humano. Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a ello y no nos puede ser arrebatado. Incluso en nuestros días, ¿no? Parece sorprendente en pleno siglo XXI, ¿no? Todavía uno lee, incluso intelectuales, ¿no? De talla en España, que te dicen, no, pero la Iglesia tiene doctores, ¿no? Y está hablando una persona que supuestamente es un intelectual, alguien que se supone que sabe, ¿no? Pero es que todos tenemos derecho a examinar la Escritura. No, simplemente tenemos que decir, no, pues la Iglesia ha dicho algo y ya como lo ha dicho la Iglesia, pues doctores tiene la Iglesia, como se suele decir. Yo no tengo que decir nada, yo no puedo levantar mi voz contra eso. No, sí puedes. Tú tienes que examinar estas cosas, todo lo que se te diga a la luz de la Escritura. Y se nos dice aquí, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El libre examen realmente, aparte de ser un derecho, como estamos diciendo, es escudriñar. Escudriñar es una palabra que significa estudiar atentamente, es decir, mirar estas cosas con detenimiento, fijarse en ellas, cómo debemos hacerlo. Estas personas, ya os he dicho antes, tenían el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ellos lo examinaron a la luz de lo que estaban diciendo Pablo y Silas, para ver si el Antiguo Testamento, para ver por sí mismos, si el Antiguo Testamento realmente corroboraba lo que Pablo y Silas estaban diciendo. Esto es algo que así aconteció, que así realizaron y que finalmente les llevó a persuadirse del mensaje cristiano. Es muy interesante en ese sentido recordar esas palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y versículo 39, ya se lo dijo a sus contemporáneos,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dijo eso a sus contemporáneos, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os ufanáis, ¿no?, de que ahí tenéis la vida eterna. Es lo que os distingue de los demás pueblos de la tierra. Los demás pueblos de la tierra no tienen la revelación de Dios, el Antiguo Testamento, pero ellas fundamentalmente son las que dan testimonio de mí. Y entonces a la conclusión a la que llegan los de Berea, y por eso son más nobles que otros, es que realmente el Nuevo Testamento, que es la palabra que está trayendo el apóstol Pablo, tenéis que dar cuenta que el Nuevo Testamento se está componiendo, ¿no? Lo que Pablo está anunciando en Berea o ha hecho en Tesalónica o en Filipos, eso después va a quedar escrito en sus cartas, ¿no? Se está componiendo. Lo que está diciéndonos entonces el texto es que el Nuevo Testamento estaba latente, usando las palabras de Agustín de Hipona, estaba latente en el Antiguo Testamento. Latente, una cosa latente, ¿no? Está ahí, figura ahí, ¿no? Y eso es lo que les lleva a la fe cristiana, a los que estaban en Berea, que aquí se mencionan. Y en el Nuevo Testamento, completando la frase de Agustín de Hipona, en el Nuevo Testamento está patente el ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces vemos como la Biblia es un solo libro. Muchas veces decís, bueno, ¿y por qué decir que es un solo libro? Pues un solo libro porque tiene un solo tema, que es Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo anunciada de antemano y la persona del Señor Jesucristo que vino a este mundo, que murió en una cruz por nosotros, que resucitó para nuestra justificación, que ha ascendido al cielo y de lo que se ha dado testimonio a su debido tiempo, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento. Por tanto, el derecho de todos a examinar lo que se nos dice. Y eso es un reto para nosotros. Es un reto para nosotros. Tenemos que darnos cuenta que si nos consideramos evangélicos, si nos consideramos protestantes, tenemos que darnos cuenta de la prioridad absoluta que tiene el conocimiento de la Escritura en medio nuestro. Muchos de nosotros, ¿no? Lo digo tal como es, ¿no? Notamos como realmente no hay ese conocimiento de la Escritura, ¿no? No se maneja la Escritura, ¿no? No se conoce bien la Escritura. ¿Cómo vas a ejercer, lo pongo de otra manera, cómo vas a ejercer el derecho que te asiste al libre examen si no sabes manejar la Biblia misma? Si no estás familiarizado con el texto de Dios. Tenemos que esforzarnos para que la Biblia sea algo totalmente familiar para con nosotros. Esos de Berea, de lo que aquí se está hablando, llegaron a la fe cristiana porque fueron capaces de ejercer el libre examen. ¿Puedes tú ejercer el libre examen? ¿Conoces también el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento que te beneficias de la predicación de la palabra de Dios de una manera buena, de ánimo para tu propia vida? Es un derecho que te asiste y por tanto te tienes que imbuir de la palabra de Dios. Esto es la esencia misma de la posición evangélica, no simplemente escuchar que alguien te diga algo, sino comprobar por ti mismo si eso es así. ¿Acaso el Salterio no comienza con esas palabras? El Salmo 1 es el primer salmo y es el que da el sentido de todo el Salterio. El Salterio es, como sabéis, los 150 salmos, se les llama en conjunto el Salterio. ¿Cómo comienza el Salterio? Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Intentar ponerse en el lugar de los bereanos. Los bereanos conocían también el Antiguo Testamento, que pudieron darse cuenta de que lo que Pablo y Sila estaban trayendo estaba en armonía con el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos también la Escritura, que podemos examinar la Escritura y ver, pues lo que me están predicando, sí, yo lo veo que es en armonía con lo que dice la Escritura. Es un reto que se nos trae a nosotros.
La Iglesia evangélica ha sido conocida como el pueblo del libro, y eso no solamente porque llevaban la Biblia físicamente en sus manos, donde quiera que iban, sino porque estaban imbuidos de la palabra de Dios. La conocían perfectamente, podían realmente manejarla adecuadamente. Es un reto que tenemos en un siglo como este, donde hay tanta ignorancia de la palabra de Dios, sobre todo en países como el nuestro, en el que no se nos ha enseñado este derecho al libre examen. Por tanto, el derecho, pero en segundo lugar tenemos algo más. El libre examen no solamente es el derecho que tenemos todos a examinar si lo que se nos está diciendo es conforme a la palabra de Dios, sino también que es una obligación que tenemos. Es decir, somos responsables por nuestras propias almas. Nuevamente tenemos aquí una nota distintiva de lo que es la fe bíblica y evangélica. Es decir, no nos trata Dios como niños que necesitan que se les diga todo. Tú eres responsable por tu alma. La responsabilidad por tu alma no está en manos de un sacerdote que va a responder por ti y que te dice, no, déjalo todo en mis manos, que yo me encargo. Y realiza una serie de ritos y tú simplemente estás pasivo ahí. No, el libre examen implica que tú eres responsable por tu propia alma. Dios te va a pedir cuentas a ti personalmente. No va a decir, no, estabas en manos de un sacerdote. No, ellos tendrán que dar cuenta. Aquellos que se arrogan ese derecho de dar cuenta por otras almas, ni siquiera podemos dar cuenta por nuestra propia alma. ¿Cómo vamos a dar cuenta por las almas de otros? Pero tú serás responsable delante de Dios. Y eso está aquí también, porque mirad lo que dice: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora estoy llamando vuestra atención sobre, antes lo hice sobre la palabra escudriñar, ahora sobre la palabra solicitud y sobre la palabra cada día. Solicitud, ¿qué significa? Esa es una palabra que significa que ponían toda la carne en el asador. Es decir, prestaban atención, como si les fuera la vida en lo que estaban escuchando de parte del apóstol Pablo. Es decir, esto no es simplemente juegos florales, como se suele decir. Esto no simplemente es un ejercicio, un rito, ¿no? Que tú vienes aquí, has estado una hora y simplemente, bueno, pues has escuchado estas cosas y ya has cumplido con Dios. No, tú tienes la responsabilidad de empaparte bien de lo que se está diciendo. Tú tienes esa capacidad que Dios te ha dado de responder a lo que se te está diciendo, y para ello tienes que poner solicitud, diligencia, atención, fervor en las cosas de Dios. Eso es lo que hicieron. Y pensarlo, lo pongo de una manera, esos eran judíos, no estamos hablando de evangélicos, eran judíos que estaban en una sinagoga y no eran todavía cristianos, pero mira cómo trataban la Biblia. Y nosotros, que somos el pueblo del libro, ¿cómo tratamos la palabra de Dios? Podemos decir que somos tan nobles como aquellos judíos de Berea, que con toda solicitud recibimos la palabra de Dios que se nos anuncia. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, es un reto que trae la palabra de Dios, ¿no es verdad? No te puedes conformar. Tienes que mostrar solicitud, interés, ganas por la palabra de Dios. ¿Acaso no es eso nuevamente lo que vemos en el Antiguo Testamento? Claro, estos judíos eran más nobles porque se ve lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué dice en el Salmo 119? El Salmo 119, por cierto, no solamente es el salmo más largo de toda la Biblia, sino que es una reflexión continua acerca de los beneficios de la ley de Dios. Haremos bien en repasar un salmo como el Salmo 119, cuando dice en el versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Todo el día esa era mi meditación. ¿Cómo sé yo que amo la ley de Dios? Muchas veces las cosas de Dios son muy prácticas.
¿Meditas en la ley de Dios todos los días de tu vida? Porque notad que el texto dice que no solamente mostraron solicitud, sino que comprobaron lo que Pablo decía todos los días. Y nuevamente llamo vuestra atención sobre la importancia que tiene comparar los textos. Estamos diciendo que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. Bueno, lo está diciendo Lucas. ¿Por qué? Porque si leéis luego en Tesalónica, ellos cada domingo, cada sábado, cada día del reposo, oían a Pablo. Bueno, pues dentro de 7 días volvemos a oír. Pero ¿y qué pasa en el resto de los días? Los de Berea eran mucho más nobles. ¿Por qué? Porque todos los días, dice ahí el texto, notadlo bien, cada día, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Escudriñas la palabra de Dios todos los días? Porque los de Berea lo hacían y no eran ni siquiera cristianos. ¿O simplemente lo hacemos los domingos? ¿Es solamente el domingo cuando abrimos la Biblia? ¿O todos los días de nuestra vida escudriñamos? Y os reitero, escudriñar es investigarla, estudiarla. No simplemente decir, bueno, pues leo un poquito y ya está, no. Es empaparte de la Biblia. Buscamos ese hueco en nuestras agendas tan cargadas para estas cosas. Es fundamental que lo hagamos. Eso es la nobleza de la que está hablando aquí la Escritura. Todos nos tenemos que sentir concernidos por esta realidad. Todos los días ellos, estas personas, tenían tal entusiasmo por la palabra de Dios que así lo hicieron. Eran responsables. Tenemos que darnos cuenta que la Biblia dice que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y eso significa que Dios nos considera responsables. Nosotros tenemos una responsabilidad. No se comunica aquí en absoluto esa idea, no, dejad vuestras almas en manos de la Iglesia, dejadme las almas en manos a mí de la Iglesia, que nosotros nos ocuparemos, no. Esa pasividad no es bíblica. Tú tienes que tomar en tus mismas manos tu propia salvación. Tienes que decir, yo voy a aparecer delante de Dios y voy a tener que dar cuenta de mi alma inmortal a Dios. Y no podré decir, no, el pastor, no, mi marido o mi esposa o mi padre o mi madre. No, tú tendrás que dar cuenta. ¿Conoces la Biblia hasta ese punto de poder decir que has asumido esa responsabilidad personal por la misma? Por tanto, derecho que tenemos todos a escudriñar la Escritura, obligación, responsabilidad que tenemos todos de así hacerlo, y finalmente lo que aparece en el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué quiere decir? Esto tiene también que ver con el libre examen. Quiere decir que para la Escritura la única fe que vale, la única fe realmente que cuenta a los ojos de Dios, que es lo único que importa, es aquella que nace de una profunda convicción personal. ¿Vale? Dios no aprecia lo que se llama la fe del carbonero, tan popular en nuestra nación. ¿Qué creo yo? Pues lo que me dicen que crea. La Iglesia me ha dicho que crea eso, pues eso es lo que yo creo. No. La única fe que tiene valor a los ojos de Dios es la que surge, la que emana de tu propia convicción personal. La fe que salva es una apropiación real, profunda, sincera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente puede venir de este conocimiento que nos trae la palabra de Dios de quién es Él. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es algo esencial nuevamente. Nuevamente tenemos que poner de manifiesto esto. Es decir, nosotros no estamos interesados como otros en las masas, en las multitudes,
para pretender, ¿no?, que tenemos gente a nuestro lado. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es personas, aunque sean pocas, que tengan una profunda convicción personal. Esas son las personas nobles a los ojos de Dios. Las personas que pueden decir, yo creo porque verdaderamente he examinado estas cosas, lo he mirado con atención y he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Sé lo que he hecho. Estoy persuadido de esa realidad. ¿Se puede decir esto de ti? ¿Es una convicción personal? ¿Es una convicción de lo más profundo de tu ser? ¿Está tu conciencia cautiva de la palabra de Dios y por eso no puedes sino ser creyente evangélico? Es ahí donde tenemos que llegar, porque la fe de la que se está hablando aquí es esa la fe a la que se está refiriendo. Creyeron muchos de ellos. La fe bíblica, por tanto, en otras palabras, se basa sólidamente en el conocimiento de la persona de Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús tal y como aparece reflejada en el Antiguo Testamento por medio de sombras y de tipos, de promesas, y que aparece en toda su gloria en la predicación apostólica, lo que llamamos el fundamento apostólico, el Nuevo Testamento. Tiene que haber ese conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso, si queremos que la gente se convierta, tenemos que imbuirla con la palabra de Dios. No se trata simplemente hay muchos que tienen esa idea, ¿no?, de, bueno, a ver si llevamos algunos, ¿no?, a una emoción, ¿no?, quizá alguna canción, quizás una reunión que sea lo suficientemente emotiva, ¿no?, y la gente se decide, ¿no?, por Cristo y sigue a Cristo. No, no es eso. Si no conocen la Escritura, si no conocen la palabra de Dios, ¿cómo van a creer en Cristo Jesús? Tenemos que llevar la palabra de Dios a las gentes. Es decir, lo pongo de otra manera para que todos nos entendamos. No hay atajos a las conversiones de las personas, no hay atajos. Hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que discipularles con la palabra de Dios, hay que tener estudios bíblicos con las personas. Por eso enseñamos a los niños desde pequeños. ¿Cómo van algún día a creer esos niños si no conocen la palabra de Dios? Para creer es necesario conocer. De lo contrario, esa fe no es una fe genuina. Y ese conocimiento tiene que llevar a la persona a lo que es el asentimiento. Asentir es lo que hicieron aquellas personas en Berea. Es decir, mostraron su acuerdo. Son personas que verdaderamente llegan a esa convicción de que esto es así. Notad la manera en que Lucas lo pone. Así que creyeron. Es una conclusión inescapable. Esto es la gloria, nuevamente, de nuestra fe. No podemos olvidarlo. Por eso de vez en cuando hay que recordar estas cosas, ¿no es verdad? Es la gloria de nuestra fe. ¿Por qué predicamos la Biblia? Predicamos la Biblia porque estamos seguros, estamos persuadidos de que si una persona conoce en su profundidad este testimonio acerca de Cristo Jesús, no puede sino creer. ¿Recordáis aquella anécdota del famoso predicador Spurgeon, ¿no?, que tanto nos gusta, ¿no? Uno se encuentra constantemente con gente que dice, ay, me encantan. El otro día, en la reunión del miércoles, alguien me dijo, me encantan los mensajes de Spurgeon, ¿no? ¿Y qué decía Spurgeon? Decía, la Biblia es como un león, ¿vale? Tú lo tienes... ¿Cómo defiendes a un león? Pues mira, si está enjaulado, lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta a la jaula y ya sabemos lo que va a pasar. Eso es lo que hace con la Escritura. Tienes confianza, hermano, en que si tú explicas la palabra de Dios, si tú, en la gracia de Dios, la gente estudia la palabra de Dios, se van a convertir, porque ahí es donde está el poder de Dios para la salvación. No se trata de hacer trucos de magia. Se trata de imbuir a las personas con la palabra de Dios.
Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Y por eso cuando no se oye la palabra de Dios, pues nos preocupamos por esas personas que no asisten o no vienen, porque entonces ahí hay algo que se debilita. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si no queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puede decir la gente, no, si yo tengo fe en Dios, pero jamás ha manejado una Biblia, que le das una Biblia y no sabe lo que tiene en la mano, está perdido? ¿Dónde está nuestra fe? Es el asentimiento a la Escritura. Y la fe finalmente es la confianza en el Señor Jesucristo. 3 pasos. Los 3 tienen que darse: conocimiento, asentimiento y finalmente confianza. Esto también es fundamental. Es decir, no es, dejadme que lo ponga de esta manera, conocer por conocer. No es simplemente algo académico para pasar un examen, si me permitís que lo exprese así para que todos lo entendamos. No, es que tú puedas decir de una manera inteligente que crees en Cristo, que has acudido a Cristo Jesús y le has dicho, Señor, sálvame a mí. Por todo lo que yo sé de ti, por todo lo que yo he investigado de ti, no puedo sino confiarme en tus brazos para que tú me salves. Eso es la fe que salva. Tanto sé de ti que no puedo sino acudir a ti para ser salvo. ¿Cómo no voy a ir a ti, Señor Jesús, si he leído, si he conocido tu palabra, si he gustado, si mi corazón se enardecía leyendo acerca de tu vida y de tu muerte, de tu amor y de tu compasión por los pecadores, de la clemencia que tú tienes, de esa disposición de tu corazón a venir a dejar la gloria del cielo y morir en una cruz por un pecador como yo? ¿Cómo no voy a confiar en ti? ¿Cómo no voy a dar mi vida por ti? Venga lo que venga, pase lo que pase, aunque como los de Berea, que les pasó también, lo pasó al apóstol Pablo o a Silas, me tengan que perseguir, aunque tenga que perder la vida y los bienes, tenga que padecer escasez en este mundo, me da igual. Yo sé a quién he creído, como dice el apóstol Pablo, y estoy persuadido de estas cosas. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que honra a nuestro Señor Jesucristo, porque hunde sus raíces en esa rica y prodigiosa revelación que de sí mismo ha hecho el Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Por qué se iba a molestar Dios? Dejadme que lo ponga de otra manera. ¿Por qué se iba a molestar Dios durante siglos en que se compusiera un libro como este para que ahora nosotros no le prestáramos ninguna atención? No, esto es un prodigio. La Biblia es lo más grande y lo más glorioso que jamás ha habido en un mundo como este. ¿Por qué? Porque nos muestra la gloria del Señor Jesucristo. Alguien tan grande, alguien tan excelso, que Dios tuvo y quiso que durante siglos se preparara su venida a este mundo. Esa es la gloria del Antiguo Testamento. Cuando uno lo mira, dice, pero si son siglos. Sí, siglos preparando Dios, el Padre, la venida de Cristo Jesús a este mundo. Tan importante es esa persona que se molestó en hacer esa preparación. Y ahora, cuando ha venido, tenemos esta gloria de esta revelación tan clara, tan extraordinaria de quién es el Señor Jesucristo. Tanto es así que estamos dispuestos a poner nuestra fe en Él. ¿Pondrás tu fe en Cristo Jesús? ¿Pondrás tu confianza en Cristo Jesús? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo así? Y si ya lo hemos hecho, vamos a invertir nuestra vida en motivar a los que están a nuestro lado para que estudien la Biblia, para que oigan la predicación de la palabra de Dios, para que ellos también puedan poner esa fe inteligente en
el Señor Jesucristo, esa fe que les va a salvar, esa fe que va a glorificar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que un pasaje como este nos está trayendo. Esa es nuestra gloria, el libre examen. Tú tienes el derecho a la palabra de Dios, que no te lo quite nadie. Tú eres responsable por la palabra de Dios, que nadie te engañe, nadie va a dar cuenta por ti, nadie. Tú tendrás que dar cuenta por tu vida delante de Dios. Y si eso es así, procura desarrollar en ti una fe inteligente, una fe profunda, una fe rica, una fe que descansa solamente en Cristo Jesús para salvación. Que así sea para todos y cada uno de nosotros, que también de esta iglesia se pueda decir que fueron más nobles que los de Tesalónica. Amén.